El silencio del espacio pesaba como una losa sobre la colonia devastada. El planeta, que alguna vez fue un próspero asentamiento humano, yacía en ruinas bajo el férreo dominio del Imperio Kroll. Los señores alienígenas habían invadido sin mostrar compasión, su flota oscureciendo el cielo como un presagio de muerte. Los habitantes de Veos 3 habían enviado señales de auxilio, súplicas desesperadas por ayuda. Pero en el fondo, ya habían perdido la esperanza. Nadie vendría. La República Terrana nunca intervenía en conflictos de los bordes exteriores. Aunque su flota era poderosa, raramente malgastaban recursos en una sola colonia. No si eso significaba arriesgarse a una guerra con los Kroll. Veos 3 era prescindible. Al menos, eso creían los Kroll. El comandante Barak, el señor de la guerra reptiliano que supervisaba la ocupación, observaba cómo sus soldados reunían a los últimos humanos sobrevivientes. Su lengua bífida se agitaba con satisfacción. Criaturas patéticas, silbó. Ya no les queda lucha, ni aliados, ni esperanza. Pero justo cuando los Kroll apretaban su puño, algo cambió. El aire mismo pareció cargarse de tensión. Luego el cielo se oscureció, no por humo o tormenta, sino por algo vasto, algo antinatural. Una distorsión espacial rasgó el cielo, y de esa herida surgió una armada. No cualquier armada. La flota suprema de la Tierra. El buque insignia caída del tirano encabezaba la formación, un coloso de acero y venganza. Su casco brillaba con la luz moribunda del planeta, y sus cañones vibraban con la energía de 1000 batallas. Los seguían acorazados, portaaviones y fragatas de guerra, cada uno portando el emblema inquebrantable de la República Terrana. Los Kroll se burlaron al principio. Solo otra flota. Otro estorbo. Pero cuando sus escáneres captaron la magnitud del poder, cuando sus canales de comunicación estallaron en advertencias frenéticas, la verdad se hizo evidente. Esto no era una misión de rescate. Era represalia. La flota suprema no había venido a negociar. No había venido a rogar por misericordia. Había venido a dejar claro un mensaje. Un mensaje simple y brutal, escrito en fuego y sangre. Y era un mensaje que los Kroll jamás olvidarían. La batalla comenzó antes de que los Kroll pudieran siquiera reaccionar. El caída del tirano desató una andanada que partió el cielo, vaporizando las naves líderes de los Kroll al instante. Los cañones de riel disparaban en sincronía perfecta, cortando el blindaje enemigo como si fuera papel. Enjambres de cazas terranos se deslizaban entre las filas enemigas, desmembrando defensas con precisión letal. La flota Kroll intentó reaccionar, enviando órdenes desesperadas, pero ya era demasiado tarde. La flota suprema se movía como una manada de lobos, coordinada, implacable. Los Kroll, con todo su orgullo y fuerza, jamás habían enfrentado un enemigo como este. Los humanos no luchaban de forma justa. Los humanos no luchaban para ganar. Los humanos luchaban para destruir. El comandante Barak observaba horrorizado cómo su flota se reducía a escombros humeantes. Había escuchado rumores sobre el poderío militar de la Tierra, sobre la flota suprema, pero nunca los creyó. Los Kroll eran conquistadores. Habían aplastado especies más antiguas y avanzadas que la humanidad. Pero ninguna había sido como esta. Ninguna había sido humana. Y ahora los Kroll habían cometido el peor error de su existencia. Habían enfurecido a los humanos. La batalla sobre Veos 3 continuaba, aunque llamarla batalla era generoso. Era una masacre. Las naves Kroll explotaban en estallidos de fuego y chatarra. Sus cascos eran destrozados por el ataque imparable de la flota suprema. Los cazas terranos se deslizaban entre los restos, cazando sistemáticamente a los sobrevivientes. Los Kroll, acostumbrados a ser los depredadores, ahora eran la presa. Barak se aferró al borde de su mesa de guerra, sus garras incrustándose en el metal. Su centro de mando, enterrado bajo la superficie del planeta, retumbaba con el pánico de oficiales que gritaban por los comunicadores, rogando por refuerzos, por una vía de escape, por lo que fuera. Pero la flota suprema había cerrado todas las rutas. No habría refuerzos. No habría rendición. Barak mostró los colmillos, furioso. ¿Cómo? ¿Cómo llegaron tan rápido?
Un oficial tembloroso a su lado tragó saliva. Cuando interceptamos sus transmisiones, comandante, la flota suprema no estaba cerca de Beos 3. Vinieron desde la Tierra. Barak giró bruscamente. ¿Me estás diciendo que cruzaron medio galaxia por una colonia? El oficial dudó antes de asentir. Sí, comandante. La sangre de Barak se heló. Esa distancia debía tomar semanas de viaje, incluso para las especies más avanzadas. Pero los humanos lo habían hecho en días. Tenían tecnología de curvatura que desafiaba toda lógica. Y la habían usado para cazarlos. Una nueva señal apareció en la pantalla principal. Una transmisión que secuestraba sus comunicaciones, anulando todas las frecuencias Kroll. Un zumbido estático se resolvió en una imagen. Un humano los miraba fijamente. No cualquier humano. El gran almirante Kal Drace, comandante supremo de las fuerzas terrestres. Llevaba el uniforme negro y dorado de la flota. Su cabello plateado, perfectamente peinado hacia atrás. Su expresión, impenetrable. Fría. Calculada. Aquí el gran almirante Drace de la República Terrana, dijo, su voz tan afilada como una cuchilla. Sus fuerzas han invadido nuestra colonia. Han masacrado a nuestro pueblo. Esclavizado a nuestros ciudadanos. Y pensaron que nadie vendría. Pausa. Sus ojos azules, helados, se clavaron en la pantalla. Se equivocaron. Barak gruñó, golpeando la mesa con el puño. Humano. Estás interfiriendo en los asuntos del dominio Kroll. Retira tu flota de inmediato o nosotros. ¿O ustedes qué? Interrumpió Drace. Su voz no se alzó, pero cargaba un peso que aplastó cualquier intento de réplica antes de que pudiera surgir en la garganta de Barak. ¿Van a amenazarnos? La flota suprema no está aquí para negociar. Está aquí para acabar con ustedes. Barak mostró los colmillos. ¿Te atreves a desafiar al dominio Kroll? Somos un imperio. No pueden vencernos. Drace inclinó ligeramente la cabeza. Te equivocas, comandante Barak. Esto no se trata de ganar. Se trata de castigo. La señal se cortó. Barak apenas tuvo tiempo de procesarlo antes de que el cielo sobre el centro de mando se volviera blanco. Un destello cegador estalló desde los cielos, y la tierra tembló. Los oficiales Kroll en la sala de guerra gritaron cuando los temblores sacudieron la base, las pantallas parpadeaban, y las paredes comenzaban a agrietarse. Entonces, el mundo se abrió. La flota suprema había activado sus cañones orbitales. El bombardeo planetario fue de una escala sin precedentes. Ciudades enteras ocupadas por los Kroll fueron convertidas en vidrio fundido en segundos. Fortalezas y bastiones colapsaron en escoria ardiente. Las fábricas de guerra, el núcleo del dominio Kroll sobre ese planeta, fueron arrasadas en cuestión de minutos. Barak tropezó hacia adelante, la mente tambaleándose. Esto no era como luchaban los humanos. Se suponía que eran débiles, inferiores. Se suponía que debían temer al dominio Kroll. Pero los terranos no temían. Ellos vengaban. En lo alto, la flota suprema avanzaba. No habían venido solo a rescatar Beos 3. Habían venido a dar un ejemplo al dominio Kroll. Y ese ejemplo estaba escrito en fuego. Barak apenas podía pensar mientras el suelo temblaba bajo sus pies. Las alarmas de la sala de guerra chillaban, luces rojas parpadeaban en una advertencia frenética. Sus oficiales gritaban unos sobre otros, las voces empapadas de pánico. La flota suprema ya no estaba bombardeando objetivos estratégicos. Ahora estaban purgando a los Kroll del planeta, borrando todo rastro de su ocupación con una precisión despiadada. Se tambaleó hacia una consola cercana, sus garras tecleando con furia sobre la interfaz. Necesitaba ver cuán mal estaban. El mapa holográfico cobró vida, mostrando Beos 3 en tiempo real. Era peor de lo que imaginaba. Batallones enteros de Kroll estaban siendo aniquilados. Naves de desembarco terranas ya habían aterrizado en zonas clave, desplegando tropas de choque. Guerreros pesadamente armados con armas mucho más mortales de lo que cualquier Kroll había enfrentado jamás. Los soldados de a pie intentaron reagruparse, resistir a los invasores, pero fueron recibidos con brutalidad pura.
La infantería terrana no avanzaba en formaciones rígidas como los Skrull. Se movían como sombras, atacando desde la oscuridad, apareciendo donde menos se les esperaba. Los comandantes Skrull gritaban órdenes por los canales de comunicación, solo para ser silenciados por una sola bala certera. La respiración de Barak se tornó errática. El dominio Skrull había combatido a muchas especies antes, pero a ninguna como esta. Ninguna que luchara con una furia tan calculada, tan implacable. Un teniente se le acercó corriendo, sus escamas amarillentas pálidas de terror. Comandante, los ataques orbitales han atravesado nuestras defensas inferiores. Los humanos vienen hacia aquí. El corazón de Barak se desbocó. Volvió al mapa holográfico. Mostraba una nueva flota de transportes descendiendo directamente hacia el búnker de mando. Llevaban el emblema de las Fuerzas Especiales Terranas. Un equipo de ataque personal. No solo venían a destruir a sus fuerzas. Venían por él. Se giró hacia sus oficiales restantes. Evacuamos ahora. Pero ya era demasiado tarde. Las puertas reforzadas de la sala de guerra explotaron hacia adentro. La explosión lanzó a varios soldados Skrull por los aires. El humo llenó la cámara y a través de la neblina, emergieron ellos. Soldados terranos enfundados en armaduras de combate negras, sus visores resplandeciendo con un rojo amenazante. Se movían con eficiencia mecánica, ejecutando a los guerreros Skrull antes de que pudieran siquiera alzar sus armas. Barak intentó sacar su hoja, pero algo pesado lo golpeó en el pecho, forzándolo a caer de rodillas. Jadeó, alzando la vista, y encontró el cañón de un fusil terrano apuntándole directamente. Detrás del arma, de pie con inquebrantable firmeza, estaba el propio almirante Kal Drace. Su mirada era inescrutable, su expresión desprovista de misericordia. Su rifle no temblaba. Barak mostró los colmillos. ¿Crees que matándome detendrás al dominio? ¿Crees que no nos vengaremos? Los labios de Drace se curvaron en algo que no era exactamente una sonrisa. ¿Vengarse?, repitió, dejando que la palabra flotara en el aire antes de inclinarse ligeramente hacia él. Tu dominio ya perdió. Barak gruñó, pero Drace continuó. Pensaste que nadie vendría. Pensaste que dejaríamos morir a Veos 3. Su voz era serena, pero bajo la superficie latía algo más profundo. Algo frío. Y final. Pero hay algo que deberías saber sobre los humanos. Barak. Se irguió, su dedo tensándose sobre el gatillo. Nunca olvidamos. El disparo resonó. Y el comandante Barak, alguna vez un señor de la guerra del dominio Skrull, cayó muerto al suelo. El silencio llenó la sala de guerra. Los soldados terranos no celebraron. No se jactaron. Simplemente se dieron la vuelta y se marcharon. Su labor había terminado. Afuera, Veos 3 ardía. Pero esta vez, eran los Skrull quienes quedaban reducidos a cenizas. La batalla por Veos 3 había concluido. La flota suprema no solo había ganado. Había borrado por completo la presencia Skrull del planeta. Todavía salía humo de las ruinas de las máquinas de guerra reptilianas. El aire estaba impregnado del hedor acre de los restos calcinados. Los invasores, antaño dominantes, yacían hechos pedazos, sus cuerpos esparcidos como basura abandonada. Por primera vez en semanas, el cielo sobre Veos 3 estaba despejado. Y en ese cielo, las naves de guerra terranas se mantenían en silencio, vigilantes. Un recordatorio para cualquiera que se atreviera a desafiar a la humanidad. El almirante Drace salió del destrozado centro de mando Skrull, sus botas crujiendo sobre los escombros. Sus soldados se movían con precisión tranquila, asegurando lo poco que quedaba del control enemigo. No había necesidad de celebración. Esto no era una victoria. Era justicia. Levantó la mano hacia su comunicador. Informe de situación. Una voz crepitó en su oído. Señor, toda la resistencia Skrull ha sido neutralizada. Su flota ha desaparecido. Las fuerzas terrestres, eliminadas. Veos 3 es nuestro de nuevo. Drace exhaló lentamente, permitiéndose un raro momento de alivio. ¿Y los civiles? Estamos registrando los refugios ahora. Algunos están heridos,
pero llegamos antes de que los Kroll completaran su purga. Pausa. Luego, en tono más suave. Están vivos, señor. Vivos. Eso era por lo que habían venido. Por eso cruzaron medio galaxia en tiempo récord. Porque la humanidad cuida de los suyos. Drace volvió la mirada hacia el horizonte, donde columnas de humo todavía se alzaban hacia los cielos. Los Kroll habían creído que podían aniquilar una colonia terrana y marcharse impunes. Ahora aprenderían una lección que jamás olvidarían. Abrió un nuevo canal de comunicación. Esta vez, no solo para Veos 3, ni para la Flota Suprema. Sabía perfectamente quién estaría escuchando. Aquí el gran almirante Kal Drace de la República Terrana, comenzó, con voz firme e inquebrantable. Que esto sea un mensaje para el dominio Kroll, y para cualquiera que crea que la humanidad es débil. Dejó que sus palabras calaran. Y luego remató. No perdonamos. No olvidamos. Y cuando vienes por nosotros, nosotros iremos por ti. La transmisión se cortó. Las naves de guerra sobre el planeta comenzaron sus últimas pasadas, asegurándose de que no quedara un solo sobreviviente Kroll. La Flota Suprema se retiraría pronto. Su propósito estaba cumplido. Pero la galaxia no olvidaría este día. El dominio Kroll había subestimado a la humanidad. Y ahora jamás volvería a cometer ese error. Las brasas de la guerra aún ardían en Veos 3, pero la colonia había sobrevivido. Por primera vez en semanas, los humanos que seguían vivos emergieron de sus refugios, parpadeando ante la luz de un cielo ya libre de naves enemigas. Habían escuchado los bombardeos. Sentido como la tierra temblaba bajo sus pies. Escuchado las últimas órdenes desesperadas de los Kroll. Pero ahora, todo estaba en silencio. La Flota Suprema había llegado. Y tras su paso, los Kroll se habían desvanecido. El gran almirante Kal Drace observaba desde el puesto de mando mientras los equipos médicos se desplegaban por las ruinas. Civiles eran extraídos de los búnkeres subterráneos, sus ojos abiertos de asombro. Muchos habían esperado morir allí. Algunos ya se habían resignado a una muerte lenta y dolorosa bajo el yugo Kroll. Y sin embargo, la humanidad había venido por ellos. Los ojos de Drace recorrieron el paisaje. Veos 3 había sido una colonia próspera. Un símbolo de la resistencia terrana en los bordes exteriores. Ahora estaba marcada por cicatrices, sus ciudades convertidas en esqueletos de acero y piedra. Los Kroll no habían dejado nada intacto. Apretó los puños. Esto no había sido solo una ocupación. Fue un intento de exterminio. La represalia de la Flota Suprema había sido absoluta. Pero Drace sabía que esto estaba lejos de terminar. El dominio Kroll no ignoraría semejante humillación. Si algo, volverían con furia. Bien. Que vengan. La República Terrana se había conformado con mantenerse al margen. Había construido su fuerza en silencio, evitando conflictos innecesarios. Pero los Kroll confundieron esa moderación con debilidad. Ahora, la humanidad había enviado un mensaje. Y Drace se encargaría de que toda la galaxia lo escuchara. Una voz suave interrumpió sus pensamientos. Señor. Se giró y encontró a la capitán Dia Reeves en posición de firmes. Su armadura estaba abollada, su rostro manchado de hollín. Pero su postura era firme, disciplinada. Había liderado la primera oleada de fuerzas terrestres, arrasando con las defensas Kroll con eficiencia letal. La última resistencia Kroll ha sido eliminada, informó. No hay sobrevivientes. Los civiles están seguros, y los equipos médicos ya están evacuando a los heridos. Drace asintió, su mirada aún clavada en las ruinas. ¿Bajas? Reeves dudó un segundo. Perdimos más de 200 soldados en el asalto. Hizo una pausa, y luego añadió con voz tensa. Y la colonia sufrió pérdidas graves. Estimamos que casi el 70% de la población fue aniquilada antes de que llegáramos. Drace exhaló con fuerza. No era inesperado, pero igual dolía. Reeves continuó, su voz más dura. Ejecutaron a la mayoría de los líderes hace días. En público. Al resto los usaron como entretenimiento. La mandíbula de Drace se tensó. No necesitaba más detalles. Ya había visto lo que los Kroll hacían con los conquistados.
Pensaron que nadie vendría, murmuró Reeves. Él la miró. Había algo endurecido en su expresión. Algo profundamente personal. Ella, como tantos otros, había perdido seres queridos a manos de los Skrull. La humanidad había tolerado la agresión del dominio durante demasiado tiempo. No más. Drace volvió a mirar el campo de batalla. La flota suprema flotaba sobre el planeta recién liberado, proyectando sombras sobre una tierra recién recuperada. Pero la guerra apenas comenzaba. Esto no se trata solo de Veos 3, dijo finalmente Drace. Los Skrull no dejarán esto sin respuesta. Reeves asintió con firmeza. Entonces, ¿cuál es nuestro próximo movimiento? Drace no respondió de inmediato. En su lugar, activó su comunicador personal y conectó con el canal de la flota. Todas las naves, prepárense para salir de inmediato. Veos 3 está asegurado, pero no hemos terminado. Hubo un breve silencio, y luego comenzaron a llegar los acuses de recibo. A través del planeta, soldados y oficiales intercambiaban miradas. No había dudas, solo la expectativa de lo que vendría. Drace miró a Reeves, su voz firme como el acero. Vamos a llevar la guerra hasta ellos. Ella parpadeó, sorprendida, pero se recuperó enseguida. ¿Quieres decir que? Sí. Sus ojos, oscuros, estaban llenos de algo que los Skrull jamás creyeron posible en sus adversarios humanos. Venganza. Pura. E implacable. Los tambores de guerra de la humanidad habían guardado silencio durante demasiado tiempo. Ahora retumbaban por toda la galaxia. La flota suprema abandonó Veos 3 como una fuerza de juicio final, sus naves cortando el vacío como cuchillas celestiales. La batalla por la colonia había sido solo el comienzo. Una declaración. La humanidad no volvería a quedarse de brazos cruzados mientras el dominio Skrull devastaba a su gente. Ya habían elegido su próximo destino. Drace se encontraba en el puente de mando del TSF Invictus, contemplando la proyección holográfica del bastión militar más cercano del dominio Skrull, Sartal 9. Un mundo fortaleza. Un punto clave en las invasiones Skrull. El tipo de lugar que hacía que el dominio se sintiera intocable. El almirante Drace tenía la intención de destruir esa ilusión. El puente zumbaba con actividad. Los oficiales se movían con eficiencia, coordinando la formación de la flota. Cada soldado sabía lo que eso significaba. La flota suprema ya no estaba librando una guerra defensiva. Era el contraataque de la humanidad. La capitán Reeves se acercó a su lado. Su expresión era afilada. Decidida. Reporte de la flota. Todo en orden. La segunda oleada de refuerzos se unirá a nosotros en el borde del espacio Skrull. Drace asintió lentamente. ¿Última información sobre la actividad enemiga? Reeves desplegó una segunda pantalla. Los exploradores confirman que Sartal 9 mantiene defensas estándar. No saben que vamos hacia ellos. Esa era su ventaja. Los Skrull aún creían que los humanos se lamerían las heridas, reforzarían sus fronteras y esperarían el próximo ataque. Pero se habían equivocado. Drace se volvió hacia su oficial táctico. Despliega sondas de reconocimiento encubiertas. Quiero vigilancia continua sobre las defensas de Sartal 9. Cualquier movimiento, cualquier cambio, lo sabremos antes que ellos. El oficial saludó con firmeza. Sí, señor. Reeves exhaló con fuerza. Esto será diferente a Veos 3. Allí estábamos a la defensiva. Ahora, vamos a invadir su territorio. La expresión de Drace no cambió. Bien. Reeves arqueó una ceja. ¿No te preocupa que nos estemos sobreextendiendo? Los labios de Drace se curvaron ligeramente. Una rara chispa de humor asomó en su semblante normalmente severo. Nos subestimaron una vez. Lo harán de nuevo. Se volvió hacia ella, su voz bajando un tono. Y cuando se den cuenta de lo que está pasando, ya será demasiado tarde. La flota suprema avanzó, deslizándose entre las sombras de las estrellas como un depredador en la oscuridad. La humanidad había venido por los suyos. Ahora venía por sangre. La flota suprema llegó al borde del espacio dominado por los Skrull, oculta en la sombra de una nebulosa densa. El vacío se extendía ante ellos, vasto y silencioso,
roto solo por el resplandor lejano de Sartal 9, un mundo que jamás había sido tocado por la guerra. Hasta ahora, el almirante Drace se encontraba en la tenue iluminación de la sala de guerra del Invictus, rodeado por sus oficiales de más alto rango. Una enorme proyección holográfica parpadeaba en el centro, mostrando vigilancia en tiempo real del planeta. Sartal 9 estaba fortificado hasta los dientes. Cañones de defensa planetaria. Astilleros orbitales. Legiones enteras de guerreros Skrull patrullaban su superficie. No era solo una base militar. Era un símbolo del poder del dominio. La capitán Reeves cruzó los brazos, estudiando el mapa. Un asalto frontal sería suicida. Drace asintió. Por eso no haremos eso. Tocó la interfaz, y el holograma cambió, resaltando puntos clave dentro de las defensas planetarias. Los Skrull piensan que los atacaremos como ellos atacan, con fuerza bruta. Su voz era calma, medida. Vamos a hacer lo contrario. Un murmullo de anticipación recorrió la sala. Reeves se inclinó. ¿Un golpe quirúrgico? Exactamente. Los ojos de Drace brillaron. Sus defensas están automatizadas, pero los protocolos de control se gestionan desde una estación principal. Señaló una fortaleza incrustada en las montañas. Si destruimos eso, toda su red de escudos colapsa. Y entonces nuestra flota podrá arrasarlos desde la órbita. Un oficial táctico frunció el ceño. Tendrán guardias de élite protegiendo esa estación. Si enviamos un equipo terrestre, no saldrán con vida. Drace esbozó una pequeña sonrisa peligrosa. Por eso voy a liderarlo yo mismo. La sala quedó en silencio. Reeves lo miró, atónita. Señor. Él levantó una mano. Sé lo que vas a decir. Ella se acercó un paso, su voz baja. Entonces sabes que es una locura. Eres el comandante de la Flota Suprema. No lideras asaltos terrestres. No normalmente, admitió Drace. Pero esta no es una guerra normal. Los Skrull creen que nos escondemos tras nuestras naves, que luchamos desde lejos, que les tememos. Se inclinó hacia adelante, sus ojos ardiendo. Tienen que ver que no es así. Reeves exhaló con fuerza, pero no protestó. Lo conocía demasiado bien. Cuando Drace tomaba una decisión, era definitiva. La sala de guerra se puso en marcha. Se emitieron órdenes. Se organizaron los equipos de ataque. La Flota Suprema tomó posiciones. Y en menos de una hora, Drace ya estaba vestido con su armadura de combate, a bordo de una nave de descenso que se precipitaba hacia Sartal 9. Sus puños estaban cerrados. Los Skrull pensaban que su mundo fortaleza era intocable. Estaban a punto de descubrir que, cuando los humanos van a la guerra, nada está fuera de su alcance. La nave de descenso sacudió con fuerza al penetrar la atmósfera superior de Sartal 9, atravesando capas de nubes turbulentas y espesas. Abajo, el mundo fortaleza se desplegaba como un paisaje jaggedo. Fábricas de guerra, puestos avanzados y ciudadelas imponentes talladas en la roca negra de la superficie planetaria. Los Skrull habían hecho de este mundo una fortaleza impenetrable. El almirante Drace estaba allí para romperla. Dentro de la nave de descenso, el equipo de asalto se mantenía en silencio. Todos tenían las armas en la mano. Listos. Eran los mejores que la humanidad tenía para ofrecer. Veteranos de un centenar de batallas, guerreros endurecidos que habían visto lo peor de la guerra y sobrevivido. Sus rostros estaban serenos, enfocados. No había necesidad de discursos de último minuto. Todos sabían lo que estaba en juego. La capitán Reeves estaba sentada frente a Drace, revisando su rifle por última vez. Su expresión era impenetrable, pero él pudo ver la tensión en sus hombros. No estaba contenta con que él estuviera allí. Demasiado malo. La nave dio otro brusco golpe, y la voz del piloto sonó a través de los altavoces. Tiempo estimado de llegada, 60 segundos. El campo de sigilo está funcionando, pero tendremos que acelerar al final de la aproximación. Drace asintió y se giró hacia su equipo. Cuando toquemos tierra, nos movemos rápido. Nada de enfrentamientos a menos que sea necesario. El objetivo es la estación de control. Nada más. Una serie de afirmaciones resonó en la cabina.
No había vacilaciones. No había miedo. Las puertas traseras de la nave chirriaron al abrirse, revelando el paisaje oscuro que se extendía debajo. En la distancia, una enorme ciudadela de los Skrull se alzaba como una monolítica montaña de metal, incrustada en las montañas, un monumento a su dominio. Ese era su objetivo. El equipo de asalto saltó al vacío. El viento helado cortó el aire mientras caían. Los propulsores de sus armaduras ralentizaban su descenso. A su alrededor, sus soldados descendían con perfecta sincronización, sombras oscuras en la noche. El impacto con el suelo fue silencioso. El terreno estaba cubierto de piedras afiladas y polvo grueso. Sobre ellos, los barcos de patrulla Skrull surcaban el cielo, sin sospechar que los humanos ya se habían infiltrado en su mundo. Drace levantó el puño, señalando a su equipo para avanzar. Se movieron como fantasmas, deslizándose entre las formaciones rocosas y las estructuras de metal retorcido. Los Skrull habían construido líneas de defensa alrededor de la ciudadela, pero jamás esperaron que un enemigo aterrizara tan profundo en su territorio. Un error fatal. El equipo llegó al perímetro exterior. Drace se agachó detrás de un caminante Skrull destruido, observando las defensas que se extendían ante ellos. Torres de vigilancia, torretas automatizadas y una gruesa puerta de seguridad bloqueaban el paso hacia la estación de control. Reeves se agachó a su lado. No pasaremos por aquí sin hacer ruido, eso seguro. Drace esbozó una sonrisa siniestra. No necesitamos sigilo. Necesitamos rapidez. Tecló un comando en su muñeca, enviando una orden silenciosa. Un segundo después, el cielo explotó en llamas. El bombardeo orbital. La flota suprema había disparado contra un puesto avanzado Skrull kilómetros de distancia, desencadenando una cadena de explosiones que iluminó el horizonte. La distracción fue instantánea. Las sirenas comenzaron a sonar mientras las fuerzas Skrull se apresuraban a reaccionar, sus ojos dirigidos hacia el ataque distante. Drace no perdió el tiempo. ¡Adelante! El equipo de asalto avanzó con precisión mortal. Los rifles silenciados escupieron muerte mientras las patrullas de Skrull caían antes de que pudieran emitir una sola alarma. El equipo llegó a la puerta, colocó cargas explosivas y se retiró justo antes de que la explosión iluminara el área con un resplandor abrasador. Estaban dentro. La estación de control estaba justo adelante. Una estructura imponente que palpitaba con energía. Era el centro nervioso de las defensas de Sartal 9. La clave para hacer que toda la fortaleza se desplomara. Drace lideró el asalto, abriéndose paso a través de los guerreros Skrull con una eficiencia brutal. El fuego de plasma iluminaba la noche mientras los humanos abriéndose paso a través de los pasillos de la instalación, dejando cuerpos a su paso. Justo cuando llegaron a la cámara central, una alarma resonó a través de la estructura. Refuerzos estaban en camino. Los dientes de Drace se apretaron. Tenían minutos, tal vez menos, antes de que toda la guarnición Skrull se les cayera encima. Miró a Reeves. «Hazlo». Ella asintió, moviéndose rápidamente hacia la terminal de control, sus dedos volando sobre la interfaz alienígena. «Casi lo tengo. Solo manténlos alejados». Drace se giró hacia la entrada justo cuando la primera oleada de guerreros Skrull irrumpió en la habitación. Levantó su rifle. «Déjenlos venir». Los guerreros Skrull irrumpieron en la cámara, sus rugidos guturales resonando contra las paredes metálicas. Sus enormes cuerpos blindados se movían con una velocidad aterradora, rifles de plasma levantados, garras flexionadas, listos para desgarrar a su presa humana. Drace no dudó. Apretó el gatillo, y su rifle comenzó a disparar con ráfagas rápidas. El primer Skrull que intentó entrar por la puerta cayó, su pecho destrozado por los disparos de alta velocidad. Otro Skrull siguió, pero Drace ya se había movido, rodando detrás de una terminal mientras los disparos enemigos quemaban el aire donde él había estado un segundo antes. Su equipo estaba justo detrás de él. El sargento Bass, un gigante forjado en la guerra, desató una ráfaga de fuego que derribó a 2 guerreros Skrull. El teniente Harris lanzó una granada destellante por el pasillo. La explosión cegó momentáneamente a los enemigos, permitiendo al equipo reposicionarse. Pero los Skrull seguían llegando.
Drace se agachó tras una cobertura mientras una ráfaga de plasma pasaba rozando su casco, lo suficientemente cerca para hacerle cosquillas en la piel. Miró a Reeves. ¿Cuánto falta? Reeves maldijo entre dientes, trabajando frenéticamente en el panel de control Kroll. Sus protocolos de seguridad son un maldito desastre. Necesito 60 segundos más. No tenían 60 segundos. Los Kroll se estaban adaptando rápidamente, alineándose en una formación disciplinada, disparando en ráfagas coordinadas. El equipo de Drace estaba retrocediendo, siendo empujado hacia una posición defensiva más estrecha. Y entonces, los pasos pesados llegaron. Un señor de guerra Kroll apareció en la puerta. Una figura monstruosa, cubierta con placas de armadura reforzada. La criatura llevaba un hacha de energía masiva, su filo zumbando con energía mortal. Sus ojos reptilianos se clavaron en Drace. No saldrás de este lugar con vida, humano, gruñó con voz profunda, llena de absoluta certeza. Drace apretó los dientes. Hablas demasiado. El señor de guerra rugió y cargó. Drace se movió rápido. Levantó su rifle y disparó directamente al rostro de la bestia. Los disparos hicieron chispas contra la gruesa armadura del Kroll, pero no lo detuvieron. En un solo y aterrador movimiento, el hacha del señor de guerra cortó la consola detrás de Drace, enviando escombros por los aires. Drace rodó hacia un costado, sacando su pistola de combate. 3 disparos precisos. Apuntó a las grietas en la armadura de la criatura. Uno de los disparos alcanzó el cuello expuesto, arrancando un gruñido de dolor, pero no la detuvo. El Kroll volvió a levantar el hacha, listo para asestar otro golpe mortal. Drace no tuvo tiempo para retroceder. Con un movimiento fluido, metió la pistola en su funda y sacó su cuchillo de combate. Se agachó bajo el siguiente golpe del Kroll, cerrando la distancia rápidamente antes de que la enorme criatura pudiera reaccionar. Entonces, atacó. El cuchillo se hundió profundamente en la garganta del Kroll, torciéndose hacia adentro. Los ojos de la bestia se abrieron de par en par, sorprendidos. Intentó hablar, pero solo emitió un gorgoteo de sangre negra. No le dio oportunidad de hacer nada más. Drace retiró el cuchillo con un tirón violento, clavándolo esta vez directamente en el cráneo del Kroll. El monstruoso guerrero cayó al suelo, muerto. Los últimos guerreros Kroll vacilaron. Por primera vez, la incertidumbre se reflejó en sus ojos. Y eso fue todo lo que el equipo de Drace necesitaba. ¡Avancen!, gritó Reeves, su voz cortando a través del caos. Tengo el control del sistema, añadió, mientras las alarmas y las luces de advertencia comenzaban a sonar por toda la instalación. El sonido de las señales de evacuación y las luces rojas parpadeantes era un presagio de la inminente derrota Kroll. La instalación entera tembló cuando Reeves activó la secuencia de anulación. El sistema de defensa de la estación comenzó a apagarse, los escudos planetarios colapsaron, y una pausa mortal se extendió por todo el planeta. Un momento después, el comunicador de Drace cobró vida. Aquí el comando de Invictus. Hemos detectado un apagón total del sistema. Los escudos planetarios están abajo. Drace sonrió con satisfacción. Entonces, destruyan este lugar. Desde el cielo, la flota suprema descendió como una tormenta vengadora. En cuestión de segundos, el cielo se llenó de fuego. Sartal 9 ardió. Desde la órbita, la flota suprema comenzó su ataque destructivo sobre el mundo fortaleza. Los disparos orbitales golpeaban la superficie del planeta, derrumbando fortalezas, fábricas de guerra y posiciones militares. Las enormes estructuras que los Kroll habían construido con tanto orgullo se desplomaban bajo la lluvia de ataques. Las defensas de los Kroll, que una vez se pensaron impenetrables, se derrumbaban ante la fuerza de la venganza humana. Drace y su equipo se encontraban en lo alto de la estación de control destruida, observando cómo se desmoronaba todo a su alrededor. Tormentas de fuego arrasaban las ciudadelas distantes. Las fortificaciones de los Kroll, que alguna vez fueron imponentes, colapsaban bajo la feroz ofensiva. Su imperio había dependido de la intimidación, del miedo, de la creencia de que nadie se atrevería a golpear su corazón. La humanidad había destruido esa ilusión.
Drace tocó su comunicador. Informe de flota. La voz del almirante Ensley sonó firme y satisfecha. Las fuerzas Kroll están en plena retirada. Su flota intentó reagruparse, pero los cortamos antes de que pudieran escapar. Sartal 9 es nuestro. Drace exhaló, mirando a Reeves, que no apartaba los ojos del cielo. ¿Y el resto de la flota? Ellos también están en retirada, pero nos aseguraremos de que no haya sobrevivientes. Drace dejó escapar una pequeña sonrisa. Luego, su rostro se endureció mientras observaba el planeta en ruinas. La flota suprema había llegado para cambiar el rumbo de la guerra. Y no se detendrían. Reeves miró al cielo. Los otros miembros del equipo permanecieron en silencio, absorbiendo el peso de lo que acababan de hacer. El dominio Kroll había gobernado a través del terror, conquistando, esclavizando, aniquilando especies enteras. Habían creído invencibles. Ahora sabían lo que era el miedo. Un crujido en las comunicaciones interrumpió el silencio. No provenía de la flota. Era una transmisión, una que venía desde lo más profundo del espacio Kroll. La voz que habló estaba tensa, llena de ira, pero también con algo que Drace nunca había escuchado antes de los Kroll: desesperación. Humanos. La voz resonaba de manera gutural. Un comandante Kroll de alto rango. Habéis sellado vuestro destino. Responderemos a este acto de guerra con aniquilación. No podéis comprender la tormenta que habéis desatado. Drace se rió suavemente y negó con la cabeza. Dejó que el Kroll hablara. Dejaron que intentaran reunir lo que quedaba de su arrogancia. Cuando terminaron, Drace habló con voz tranquila, firme e indiscutible. Lo entendemos perfectamente. Pausó. La pregunta es: ¿y vosotros? La transmisión se cortó. Y los Kroll no tuvieron respuesta. Porque, por primera vez en su historia, no eran ellos los que conquistaban. Por primera vez, eran ellos los que eran cazados.